Amén. Bueno, entonces presten mucha atención porque hoy solamente vamos a estar estudiando un solo verso de la Biblia, pero yo espero, como es mi caso, o fue mi caso, mientras preparaba esto, que este solo verso de la Biblia, ustedes vean tanta riqueza en estas pocas palabras que quieran estudiarlo más y prestar más atención y entender más. Porque, como hoy les dije, nuestro título es, creo que quedó lo que no se ve, ¿sí? o en lo que no se ve. Y vamos a estar hablando de cómo fijar nuestros ojos en las cosas que no se ven. ¿Sí ven la paradoja de esto? Cómo fijar tus ojos en lo que tú no puedes ver. ¿Ok? Entonces vamos a ir a 2 Corintios 4:18 y es el verso que hoy vamos a estar leyendo. 2 Corintios 4, versículo 18, si lo tienen ahí por favor, léanlo muy atentamente. Si lo pueden tener en la nueva Biblia de las Américas, mejor, pero la verdad todas las versiones dicen lo mismo, ¿ok? Pero me gustaría que lo leyéramos juntos, ¿vale? Yo sé que a veces entre jóvenes somos un poquito más penosos, pero hagan de cuenta que, no sé si ustedes los domingos han visto que hay una persona en particular que nunca le da pena participar en las prédicas. ¿Sí? Eso me parece inspirador. Porque yo digo, bueno, alguien que anima al predicador, alguien que todos los hace reír, no importa, pero a veces nosotros bobamente pues nos da pena hasta leer. Entonces hoy vamos a empezar este tiempo leyendo juntos este versículo en la versión que lo tengan, pero si lo tienen en la nueva Biblia de las Américas mucho mejor, y si no, aquí lo pueden leer detrás mío. ¿Listo? Me voy a quitar para que lo puedan leer. Entonces, 2 Corintios 4, versículo 18, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 cosas. Lo primero que vamos a ver es qué es poner la vista o fijar la mirada en algo. O sea, ¿qué se refiere la Biblia con esto? Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Entonces, ¿qué es poner la vista? Ustedes son muy inteligentes y es obvio que se dan cuenta que no se está refiriendo a simplemente estoy viendo esta mesa, ¿cierto? Porque está diciendo al no poner la vista en las cosas que se ven. Entonces, ¿a qué se refiere poner la vista? Poner la vista, fijar la mirada en algo. Lo segundo que vamos a ver, bueno, me voy a acercar aquí cual profesora. Lo segundo que vamos a ver es cuáles son las cosas que no se ven. Pues porque las que se ven son obvias, espero. Igual vamos a repasarlo por si hay dudas, pero vamos a ver cuáles son las cosas que no se ven. ¿A qué se puede estar refiriendo? Porque lo que Dios acá nos está aconsejando es fijen la vista en las cosas que no se ven. Entonces yo tengo que entender a qué se refiere con fijar la vista y tengo que entender cuáles son las cosas que no se ven. Lo tercero que vamos a ver es cómo hacer eso. Si las cosas que no se ven son las que Dios me dice, te mando, te aconsejo, fija tu vista en eso. ¿Cómo fijo mi vista en algo que no se puede ver? Y lo cuarto que vamos a ver es cuál es el resultado o los resultados de fijar la vista en las cosas que no se ven. ¿Listo? ¿Les parece claro los 4 puntos? Entonces vamos a empezar con el primero. Ustedes mismos piensen y si tienen ideas me gustaría escucharlas. ¿Qué creen que quiere decir la Biblia cuando dice fijen su vista, fijen su mirada, pongan su mirada en las cosas que no se ven? ¿Qué será eso? Primero lo dice en negativo, no pongan su vista en las cosas que sí se ven, sino que pongan su vista en las cosas que no se ven. ¿A qué se puede estar refiriendo la Biblia con poner nuestra vista? ¿Qué creen? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ah? ¿Pero a qué se refiere poner la vista? Nuestro interés, excelente, ¿qué más? Atención, ¿qué más? Nuestra fe, ¿dijiste? Bien. Entonces vamos a estudiar este concepto, porque si yo te digo, a ver, ustedes son bien pilos, inteligentes, si yo les digo, a ver, mira lo que no se ve. Ok, pero ¿cómo lo miro? O sea, no se ve.
¿A qué se refiere la Biblia? Y lo primero que vamos a ver es que esta palabra, yo la estuve estudiando como en el original, y quiere decir o implica un esfuerzo concentrado y prolongado, una mirada interesada sobre algo. Dice, es apuntar a algo que se pretende alcanzar, un objeto que deseamos agarrar y en consecuencia que nos esforzamos por obtener. En palabras sencillas para nosotros se los voy a poner así. Es ¿con qué sueñas tú despierto? ¿Con qué sueñas tú despierto? Por ejemplo, te levantas y te vas a entrar a bañar, a arreglar. ¿En qué usas tu imaginación? Eso es en lo que tú estás poniendo tu mirada. Poner tu mirada no es literalmente solo, estoy viendo que esto es negro, estoy viendo una batería, estoy viendo personas. Es realmente la Biblia nos está hablando algo más de la vista física. Está diciendo en qué fijas tu atención, tu enfoque, en qué están tus pensamientos, con qué sueñas despierto, qué te imaginas. De hecho, este tema empezó porque esta semana no sabía para nada que iba a estar con ustedes hoy y yo me iba a entrar a arreglar tal cual y lo primero que pasó por mi mente fue ¿qué me voy a poner para la boda de Juanes? Ya que Juanes no está acá, si escuchas esto algún día, no he pensado en eso y esta semana se me pasó por la cabeza y cuando me iba a entrar a arreglar, perdón Juan, pensé no voy a perder mi tiempo pensando en eso. O sea, ese fue el pensamiento que me vino y yo dije, Dios, gracias, porque yo dije, al final del día, pues no, ni siquiera sé dónde voy a ir y a la tienda que vaya me tocará comprar sobre lo que haya. O sea, ¿para qué me desgasto yo pensando, el vestido ideal sería así? Si eso no va a pasar, o sea, lo que va a pasar es que me va a tocar elegir en lo que ya existe. Y yo pensé, en ese momento fue el Señor, dije, que voy a ocupar mi mente en algo que sirva. Y dije, y como me acabo de levantar, dije, ¿cuál es en el app de la Biblia el versículo que sale? Algo en lo que pueda pensar mientras me voy a arreglar. Y cuando entré, era este versículo que acabamos de leer. No fijen su mirada en lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. O sea, pasajero. Hoy está y mañana no. Pero fija tu mirada en lo que no puedes ver, porque lo que tú no puedes ver, eso es eterno. Y recuerdo que cuando me estaba arreglando, fue así como escuchar la voz de Dios en mí, diciendo, Vicky, lo que tú no puedes ver es lo que es eterno. Porque yo dije, ¿qué es lo eterno? Lo que tú no puedes ver es lo que es eterno. Y ahí fue donde yo dije, ok, entonces, ¿cuáles son las cosas que son eternas que no puedo ver? Porque son las únicas que no se van a destruir. Y si voy a ocupar mis pensamientos en algo, porque estamos hablando de fijar, lo primero, fijar tu mirada, es en qué ¿cómo podemos ponerlo más que lo sintamos? En que tú te inviertes. Si usan ustedes ese término, como que uno se invierte en un tema. ¿En qué temas te inviertes? En eso tú estás fijando tu mirada. Y son cosas que ya vamos a entrar a ver, pero para que no me vayan a malentender, no está mal pensar qué me va a poner para un matrimonio. No está mal que tú inviertas tu mente en tu trabajo, no está mal que tú inviertas tu mente en tus hijos, no está mal que tú inviertas tu mente en cosas que tú necesitas para vivir. Para nosotros no está mal, pero el consejo de Dios es, no inviertas tu mente en eso. Y vamos a ver por qué lo que Dios nos llama a hacer es 1000 veces mejor. Pero nosotros decimos, no, es que esto realmente es importante, o la verdad es que esto es emocionante pensar en esto. Pero lo primero es que entendamos, esto, lo que Dios nos está hablando, es un llamado a en qué tú inviertes tu mente, en qué estás invertido. Por eso les dije, la mejor manera en que yo lo he entendido es con qué yo sueño despierta. ¿Qué ocupa normalmente mis pensamientos? Pregúntatelo hoy. Y si tú estás escribiendo, escribe esas preguntas y las resuelves en la semana, evalúalas. ¿Con qué sueñas despierto? Eso va a hablar de ti mucho más y ya lo vamos a ir viendo de lo que te imaginas. ¿Con qué sueñas despierto? Cuando tienes tiempo en que haces algo automáticamente, normalmente hacia dónde se va tu mente, normalmente dónde está. Y recuerda, el consejo de Dios es, fija tu mirada
en lo que no puedes ver. Así que la pregunta clave aquí es, obviamente, ¿cuáles son las cosas que no puedo ver? ¿Cuáles son las cosas? Primero empieza diciendo, no fijen su mirada, al no poner nuestra mirada, nuestra vista en lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Todo lo que existe en esta tierra es lo que se ve. ¿Tú qué ves? Ves personas, ves ropa, ves todo lo que es material, lo ves, ves comida, todo lo que tus ojos pueden ver. Oh, sorpresa, Dios dice, no fijes tu mirada en eso. No, Vicky, pero espera, ya vamos a ver cómo lograrlo, pero tienes que saber, el consejo de Dios es, no fijes tu mirada en lo que se puede ver. Hay una razón por la que te lo dice. ¿Qué es lo que puedes ver? Pues todo lo que puedes ver. Todo lo que puedes ver. Y si algo lo puedes ver, eso que tú puedes ver con tus ojos físicos, Dios dice, no fijes tu mirada en eso. No desgastes todo lo que hay en ti en eso. Pero fija tu mirada en lo que tú con tus ojos físicos no puedes ver. Porque lo que tú no puedes ver con tus ojos físicos, eso es lo que es eterno. Así que quiero preguntarles, piensen ustedes mismos, ¿qué cosas con tus ojos físicos tú no puedes ver? ¿Qué cosas con tus ojos físicos tú no puedes ver que son las cosas que son eternas? Y lo primero que vino a mi mente cuando lo estudiaba fue Dios. Dios no es alguien que yo puedo ver con mis ojos físicos. Y Dios es eterno. Hoy leía en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, la última parte de la Biblia, la última página de la Biblia, Dios termina diciendo, porque yo soy el principio y el fin. El alfa, que es la primera letra del abecedario en hebreo, hagan de cuenta el A y la Z. El alfa y el omega, el principio y el fin. Desde el comienzo hasta el final, eterno. Y yo pensaba, ¿qué es lo primero que es obvio que no puedo ver y es eterno? Es Dios. Y Dios me dice que fije mi mirada en esas cosas, que mis pensamientos estén ocupados por esas cosas. Y antes de que tú digas, ay, bueno, ¿y eso qué conmigo? ¿Qué tiene que ver? Ya vamos a ver los resultados de esto, porque realmente tiene todas las implicaciones para nuestra vida práctica. Pero primero, al menos entiende qué es lo que se te manda a hacer, y al entenderlo, decides hacerlo. No, pero entiéndelo bien. No, al no poner nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y la Biblia nos va a dar una lista de cosas que nacen de Dios, que como Él son eternas, y que como tú no lo puedes ver físicamente, esas cosas tampoco las puedes ver físicamente. Y hoy tú puedes evaluar mientras escuchas esto, si tú llevas tiempo viniendo, si tu mirada está fija en este tipo de cosas. Si estas son las cosas que rondan en tu cabeza, si estas son el tipo de cosas que ocupan tu mente en tu día a día. Básico, el primero, Dios, pero vamos a ver las demás. Dice, esta es una lista de cosas y vamos a explicar algunas, pero al menos se las voy a dar. ¿Qué cosas la Biblia dice que tú no puedes ver con tus ojos físicos y son eternas? El reino de Dios, la obra de Dios, el plan redentor de Dios, el sacrificio de Jesús en la cruz, su evangelio es eterno, su salvación es eterna. Nada de esto tú lo puedes ver con tus ojos físicos, y por eso a veces explicarlo a alguien es un desafío, porque tú dices, es que no puedo sacarlo del bolsillo y decirte, mira, este es el amor de Dios, aquí está, ¿lo ves? Es como, no, mira, pero acá está la salvación de Dios, mírala. Porque son cosas que con estos ojos no se pueden ver. Pero la sorpresa es que son en esas cosas que Dios nos dice, en esas fija tu mirada. En esas cosas invierte tu cabeza, en esas. Pero no las puedo ver. Y ya vamos a ver entonces cómo fijo mi mirada en algo que no puedo ver. ¿Cómo logro tener esta mente enfocada en algo que con estos ojos no puedo ver? Pero al menos tú tienes que entender hoy algo. Les ponía el ejemplo de la canción.
Cuando nosotros hablamos de que Dios es alguien que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos por ahora. Aquí César decía, las cosas que no se pueden ver es la eternidad, y tiene toda la razón por una causa específicamente. Lo que tú no puedes ver, Dios no funciona como nosotros. Lo que tú no puedes ver son cosas que no solamente son inmateriales, sino son cosas que aún no han sucedido, ¿cierto? Pero tenemos que entender que Dios no está sujeto al tiempo. Dios ve el pasado, presente y el futuro como nosotros vemos este momento. Y por ejemplo, cuando Dios te ve a ti, Dios ya ha visto la obra terminada en ti, ¿cierto? Porque Él no está limitado a decir, yo solo puedo ver el hoy de esta persona. Él ve todo, de inicio a fin. Y por eso hay cosas que Dios habla que tú no entiendes, pero es que lo que tú no ves es que Él está viendo mucho más de lo que tú por ahora puedes ver. Y cuando hablamos de cosas como, ¿qué cosas son eternas que tus ojos no pueden ver? Y mencionamos cosas como la obra de Dios. La Biblia nos va a decir en capítulos como Eclesiastés 3 que la obra de Dios, el ser humano no la alcanza a entender. Hay muchas cosas que suceden que tú no entiendes por qué suceden. Hay muchas cosas que pasan en tu vida, pasan en el mundo, que simplemente nosotros no entendemos. Pero quien tiene ojos para ver lo que no se puede ver, tiene un regalo, y es que tiene la capacidad de entender lo que muchos no pueden entender. Porque tú, por ejemplo, al ver a una persona, tú no solamente estás viendo físicamente cómo esa persona está arreglada, cómo es su cara, cómo son sus ojos, cómo es su cabello, sino que cuando tú has aprendido a ver la obra de Dios en una persona, logras ver más allá de lo que tus ojos físicos ven. Cuando, por ejemplo, no sé, yo estaba soltera, siempre pensaba, yo sé que lo que a mí me atrae de alguien habla muchísimo acerca de mí, porque es literalmente en lo que yo fijo mi mirada. Todos nos vemos por fuera, pero tú fijas tu mirada en cada persona en algo, ya sea en lo físico, ya en algo. Y siempre lloraba y le decía, Señor, yo quiero ver lo que tú ves cuando ves a una persona. Quiero ver lo que tú ves, porque yo sé que lo que estos ojos ven es demasiado limitado. Y si yo vivo mi vida basándome en lo que estos ojos físicos pueden ver, voy a cometer muchos errores, si es que ya no los hemos cometido. Así que cuando hablamos de las cosas que no se ven, la Biblia nos va a enseñar que las cosas que no se ven están muy ligadas a esta palabra eternidad. Las cosas que no se ven, por ejemplo, es un Dios que está en su trono gobernando todo. Es un Dios que dice en la Biblia que los montes, las montañas enormes tiemblan delante de Él al ver su poder y su majestad y su grandeza. Lo que los ojos físicos no pueden ver es cosas como que ese Dios tan grande haya decidido venir y hacerse hombre para cargar con mi pecado, mi culpa y mi condenación. Son cosas que estos ojos físicos no pueden ver. Por eso les decía, en esa lista de cosas que hoy no las vamos a explicar todas, pero que algunos de ustedes escuchan, el amor eterno, la salvación eterna de Dios, el evangelio, son cosas que con los ojos físicos no se pueden ver, pero son las cosas a las que Dios nos llama a fijar nuestra mirada. Fija tu mirada en lo que no se puede ver. Pero como yo fijo mi mirada en todas estas cosas, que número uno, de pronto la mitad de ustedes dice, no tengo ni idea qué son. La otra mitad de ustedes tal vez ha escuchado qué son, pero no tiene este sentido de realidad. Son cosas que tal vez algún día estaremos en el cielo con Dios. ¿Será que se refiere a eso? Pensar día y noche, algún día estar en el cielo con Dios. Pero la Biblia enseña mucho más allá de eso. Dice que viene el día, que está muy cerca el día en que Dios mismo vendrá a habitar otra vez con nosotros, como lo fue la primera vez, cuando dice Juan 1:14,
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nadie ha visto al Padre, pero el Hijo, hablando de Jesús, en Él lo ha visto y en Él ha sido revelado Dios. Y lo que la Biblia dice es que pronto está el día en que Él va a volver. Y cuando Él vuelva, dice que ya no existirá más la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad, ni el luto. Y si tú dices, yo quiero ver eso, lee Apocalipsis 21, dice, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber estas primeras cosas, no va a haber esta angustia en nuestro corazón, no va a haber ansiedad, no va a haber esto que nosotros hoy vivimos, no va a existir. Pero no solo el punto es que no va a existir todo eso, sino que Él mismo va a estar con nosotros para siempre y lo vamos a ver cara a cara, como hoy nosotros nos vemos acá. Primera de Corintios 3 en la última parte dice, vamos a vernos, vamos a verlo como hemos sido vistos nosotros, vamos a conocerlo como hemos sido conocidos nosotros. Es increíble, viene el día donde todo aquel que puso su confianza en Jesús con todo su corazón, ya no va a vivir más por fe, sino que la fe se va a tornar en vista. Pero hoy nuestro llamado es fijar la mirada en las cosas que aún tú no puedes ver. Fijar tu mirada en lo que hoy tú no puedes ver, pero tienes que tener la seguridad, eso que tú no puedes ver hoy, así va a ser. Y por eso Dios dice, mira lo que tú no puedes ver, porque eso que tú no puedes ver, sorpresa, es eterno. Viene y es para siempre. Pero lo que hoy tú puedes ver, en lo que te desgastas día y noche, sorpresa, se va a destruir. Es pasajero, es temporal. Ese vestido que yo digo, ¿qué me voy a poner? En 2 segundos se puede quemar, se puede dañar, un bebé lo puede orinar, lo puede poposear y hasta ahí me va a llegar. O sea, es algo completamente pasajero. Pero Dios me llama a poner mi mente, mi mirada en cosas que permanecen para siempre, en cosas que ni siquiera la misma muerte puede destruir, en cosas que serán tuyas por siempre, en cosas que ya son tuyas y tú no tienes ni idea, en cosas que nada te puede quitar de tu mano. Entonces, ¿cómo fijar nuestra mirada en esas cosas? Es la pregunta que yo espero que ustedes tengan. Porque, Vicky, entiendo, fijar mi mirada en las cosas que no veo, pero la pregunta clave es ¿cómo? ¿Cómo tú y yo podemos lograr eso? Si es que tú quieres lograrlo, y si no, yo te quiero dar al final algunos resultados de no hacerlo para que te animes a hacerlo por una razón. Cambia completamente la manera en que tú vives el hoy cuando tienes tu mirada puesta en lo que no se puede ver. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo fijar nuestra mirada en lo que tú no puedes ver? ¿Cómo dejar de invertir tu mente en todo lo que pasa en tu casa, en todo lo que pasa a tu alrededor, por importante que sea? ¿Cómo uno logra vivir por encima de eso? Y la única respuesta posible que la Biblia nos va a dar es por medio de Jesús que eso es posible. Es por medio de Jesús, porque cuando tú pones tu confianza en Él, resulta que la Biblia dice que su espíritu viene a vivir en ti, y cuando su espíritu está en ti, Él abre tus ojos para que tú veas lo que de otra manera tú no podrías ver. Y la manera en que lo hace es cuando a través de la Biblia, o sea, la Biblia es el libro donde se nos muestra quién es Dios. La Biblia es el libro que nos va a hablar de las cosas que son eternas. No hay otra manera, si tú no abres ese libro y ves lo que está ahí, en que tú vayas a poder ver lo que con tus ojos físicos no puedes ver. Es que escucha, esto es una locura. Si tú estás sentado y no sé, es la primera vez que vienes y no ves que esto realmente es una locura, tienes que seguir una línea de razonamiento paso por paso, porque es una locura que te digan que veas lo que tú simplemente no puedes ver. No puedes verlo. Por más que tú digas, ay, yo soy buena persona y yo quiero, no puedes verlo. A menos que el mismo Espíritu de Dios te impulse
abrir una Biblia y Él mismo, cuando tú leas esas palabras, abra tus ojos para que veas lo que con los ojos físicos no puedes ver. Para que veas, por ejemplo, lo que te estaba diciendo hace un momento. Veas que esta vida no es todo. Cuando Jesús vino, la gente pensaba, desde siempre, en todas las culturas, y no les voy a dar una clase de historia porque ni siquiera sé mucha historia, pero digamos que las cosas más básicas sabemos desde los egipcios y mucho antes, la gente siempre tenía una suposición que después de que moría había algún tipo de vida, tenía que haber algo más. Pero siempre había esto como de, mi abuelito falleció y yo espero que haya una vida mejor, ¿cierto? Quiero pensar que debe haber algo. Cuando Jesús vino, Él muere y vuelve a vivir y está diciendo, es real. La muerte no es el final. Después de la muerte, esta vida, no como la conocemos, pero esto sigue. Y es muy real. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia, resulta que tus ojos se abren a esto de la eternidad. Y si algo, yo por experiencia propia, y cuando hablo con alguien que ha pasado por este tipo de pérdidas de un familiar cercano, de lutos y este tipo de cosas, lo que hace que el corazón recobre esperanza es cuando hay un sentido claro de eternidad. Es cuando, por ejemplo, ayer hablaba con alguien que me decía, el día en que yo soñé que la persona que yo amaba falleció, me dijo, no te preocupes, yo estoy bien, no quiero volver, ¡pum! Algo cambió en mí. ¿Por qué? Porque el día que tú puedes ver la eternidad de alguna manera, en ti hay esperanza. Cambia como tú ves lo que pasó, lo cambia, es un segundo. El problema es que como no tenemos ojos para ver lo que no se puede ver, nuestra realidad está mal informada. Y la vida la llevamos de maneras que no deberíamos llevarla si tan solo nuestros ojos vieran lo que no se puede ver. Así que ¿cómo tú logras ver lo que no se puede ver? Y al comienzo yo les decía que esta palabra de fijen su mirada, mantengan su vista o pongan su vista, tiene que ver con una actitud consciente, deliberada, intencional, persistente, constante, atenta. Es algo que tú no haces por descuido, es algo que tú en serio, por ejemplo, aquellos de ustedes que todos los días oran y leen la Biblia y le dicen, Dios, voy a la Biblia porque quiero verte. Tú tienes que pedirle que Él te dé ojos para ver lo que no se puede ver con los ojos físicos. Porque de otra manera, la manera en que tú ves lo que te rodea está supremamente limitada. Miren, aquí leí algo que decía en esto que leímos hace un momento de la manera en que miramos. Dice, si tú miras durante un minuto, sin importarte mucho si ves algo o no, hablando de tu lectura en la Biblia, y luego te das vuelta y te deslumbras con todos estos colores vulgares, crudos, elevados que te rodean en esta tierra, es muy poco lo que lograrás ver. Las cosas que no se ven. Se necesita atención concentrada y una mirada fija para hacer visible lo invisible. Ese es el desafío, hacer visible lo invisible. Y para hacer visible lo invisible, tú necesitas una mirada fija y concentrada. Tal vez para algunos de ustedes es como, tú me estás hablando, estoy en una clase de filosofía, así me siento en la escuela, estamos filosofando y filosofemos más y a ver, pero miren, esto es bien sencillo realmente. En términos prácticos, para aquellos de ustedes que son cristianos, que van a la Biblia y lo leen todas las mañanas o todas las noches, si tú no buscas concentración, no hacer algo por hacerlo, tú no necesitas hacerlo para que Dios te ame, tú no necesitas hacerlo para que Dios diga, ay, bueno, gracias, lo estaba esperando, ¿no? O sea, me estabas aquí como, tú lo necesitas hacer es para que tu mente esté renovada y tú veas
todo desde una perspectiva mucho más elevada. Como si te subieras a una montaña y desde ahí tú pudieras ver las cosas desde otro lado. ¿Y cuánto no necesitas eso para tantas cosas que te pasan en tu día a día? ¿Cuánto no necesitas como subirte a una montaña y poder decir, uff, ahora tengo una perspectiva? Porque cuando les hablaba de los resultados de ver lo que no se ve, y esto es en lo que hoy quiero que nos prestemos mucha atención, esto es con lo que vamos a cerrar nuestro tema hoy para que podamos orar, es lo siguiente. No ya, porque son varias cosas, ¿ok? O sea, para que ustedes digan, uy, vale la pena que yo le pida a Dios, Dios, ayúdame a ver lo que con los ojos físicos no se ve. Ayúdame a verte, porque tú eres aquel que con los ojos físicos no se ve y es eterno. Ayúdame a ver tu obra. Ayúdame a ver tu reino. Tu reino no se ve con los ojos físicos. No vemos, pues yo no sé si ustedes que tanto siguen los debates presidenciales de este país y de otros, pero ayer con mi esposo veíamos el de Estados Unidos y estábamos atacados de la risa. No hago comentarios políticos, solamente en mi mente veía dos personas mayores, por no decir viejitos, que ninguno tenía ni idea de lo que estaba hablando, y yo decía, Señor, ¿cómo mis ojos van a poder ver que tú estás por encima de esto y que tú estás gobernando y que tú tienes todo bajo control y que tú ordenas todas las cosas, toda la historia para tu gloria y tus propósitos? ¿Cómo mi mirada puede levantarse a eso? Pero te quiero decir algo, cuando el Señor cada día te enseña y abre tus ojos para ver lo que tú no ves, hay algunas cosas que pasan, y la primera que les quiero hablar es lo que decía el verso anterior a este que no leímos, pero el contexto de este versículo, que es bien importante. Pablo está diciendo que él ha vivido muchas aflicciones, muchas tribulaciones, que ha estado a punto de morir, lo han perseguido, lo han encarcelado, ha estado súper enfermo, le han pasado cosas muy, muy terribles. Y él dice, pero esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y dice el verso que leímos, al poner nuestra vista no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Es decir, lo primero que sucede, o no lo primero en orden, pero lo primero que les quiero compartir que sucede cuando tú pones tu vista en las cosas que no se ven y dejas de poner tu vista en las cosas que se ven, es que tú estás siendo preparado para una gloria mucho mayor de lo que hoy tú te alcanzas a imaginar en tus mayores momentos de gloria. En el momento feliz de este año, en el momento feliz de tu vida, no es nada comparado a la gloria que está por venir, absolutamente nada. Y cuando tú fijas tus ojos en lo que no se ve, tú estás siendo preparado para ese momento. Pero no solamente eso, sino que cobras perspectiva, que es lo que hemos venido hablando, para ver todo en su lugar. Pablo dice, esta aflicción leve y pasajera. Si ustedes leen ese capítulo 1, dice, esto no es una aflicción leve y pasajera. Definitivamente esto no se cataloga en una aflicción leve y pasajera. La aflicción leve y pasajera es que, no sé, se me caiga una uña. Eso es una aflicción leve y pasajera. Una aflicción leve y pasajera son las cosas que tú dices en el día, no debería molestarme por esto, pero ¿por qué me pasa a mí? Entre nos decimos, bueno, eso es una aflicción leve y pasajera. Pablo está diciendo, casi me muero, estaba enfermo, me persiguen, me tiran piedras, me encarcelan, pero esta aflicción leve y pasajera, y uno dice, ¿cómo este hombre llama una aflicción leve y pasajera algo que yo diría no es una aflicción leve y pasajera? ¿Por qué? Verso siguiente es lo que leímos. Él dice, esta aflicción leve y pasajera no se compara al eterno peso de gloria, al no poner nuestros ojos en las cosas que se ven. Es decir, cuando tu mirada no está simplemente en las cosas que se ven, en cómo alguien luce, en su apariencia, en tu apariencia, en lo que tiene, en lo que no tiene, en lo que así se destruye, se evapora. Cuando tu mirada no está en eso, resulta que tú puedes tomar perspectiva de la vida. Y las cosas que tal vez para otros serían terribles y con esto ya no hay vida, no hay esperanza, se acabó todo, tú puedes decir,
Esto les va a sonar loco, pero esto es pasajero. Esto les va a sonar desquiciado, pero les aseguro, esto es leve comparado a lo que está por venir. Resulta que, y esto se los quiero leer con mucha atención, cuando tú fijas tu mirada en lo que no se ve, tú puedes entender las cosas que sí se ven. Cuando tú vives con la mirada en lo que no se ve, tú entiendes mucho mejor las cosas que sí ves. Y este autor lo ponía de esta manera: solo cuando tomamos en cuenta las cosas que no se ven y las convertimos en el estándar y la escala con las que juzgamos todas las cosas, entendemos las cosas que se ven. Es como cuando, hagan de cuenta, hay un hombre que está en un calabozo y abre una pequeña ventana. ¿Qué pasa? Resulta que eso que él creía que era el universo entero, no era el universo entero, y puede contemplar la hermosa tierra que se extiende más allá. ¿Alguien sabe cuál es la montaña más grande en México? ¿Un monte? ¿Algo para escalar? ¿Una cima? ¿Cuál? Pico de Orizaba. ¿Sí? Dice acá: un hombre que haya visto el Himalaya no se sentirá muy abrumado por el pico de la... No me sé ese nombre, qué pena, mi geografía mexicana es pésima. Pero acá dice, está usando otro monte de otro país, pero dice, un hombre que haya visto el Himalaya, ¿cierto? No va a pensar que lo que nosotros decimos, uy, yo jamás podría escalar eso, dice, no se va a sentir muy abrumado por eso. Aquellos que miran hacia las eternidades tienen la verdadera vara de medir y el estándar con el cual estimar la duración y la intensidad de las cosas que están presentes. Todos nos sentimos tentados, perdón si aquí hay alguno que nació en un pueblo, pero acá dice, todos nos sentimos tentados a hacer lo que hacen los aldeanos de alguna pequeña aldea. Y eso a todos nos ha pasado. Pensar que sus pequeños asuntos locales son los asuntos del mundo entero, como cuando van a elegir. Mi papá nació y creció en un pueblo y cuando iban a elegir el alcalde del pueblo, ellos pensaban que era el presidente de los Estados Unidos o de toda Europa. O sea, ellos decían, quien quede aquí va a gobernar el mundo entero. Y dice, nosotros a veces así vivimos y que pensamos que esto es lo más importante hasta que hemos estado en la ciudad principal. Si usted y yo permitiéramos que la luz constante de la eternidad, como el excesivo peso de gloria, se derramara en nuestras mentes, tendríamos un estandarte con el que derribaríamos la grandeza de muchas cosas, disminuiríamos la duración de otras, aligeraríamos la presión y el dolor más aplastante y pondría todo en su verdadera dimensión, todo lo que hay aquí en esta tierra. Es por falta de eso que seguimos, como lo hacemos, calculando erróneamente cuáles son las cosas grandes y cuáles son las cosas pequeñas. Tal vez tú estás en este lugar y tú has cometido el error, tú crees que hay cosas que son grandes, que son pequeñas, y cosas pequeñas, las ves pequeñas, que son las cosas más grandes. Tu sentido, lo que tú has hecho como esa vara con la que tú mides y juzgas que es grande, que es pequeño, que es importante, que no es importante, que requiere tu atención y que no, tal vez está equivocado y tal vez Dios te trajo en esta noche como a mí a darnos esta palabra para que realmente nosotros entendamos a la luz del que creó todo, a la luz del que es eterno, qué cosas son grandes y qué cosas son pequeñas. La Biblia dice, no te creas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor, porque cuando tú te crees sabio en tu propia opinión, estás confiando en lo que es más engañoso sobre toda la tierra, el corazón humano. Y te crees mucho y te hablas mucho a ti mismo y tú crees que lo que tú dices que es grande, es que es grande. Eso se llama creerse sabio en su propia opinión. Pero hay algo más que pasa cuando Dios abre tus ojos para ver lo que no se ve con los ojos físicos, las cosas que son eternas. ¿Sabes qué pasa? Que lo ordinario, lo que tú haces en el día a día, tiene un propósito y tiene un sentido.
No sé cuántos de ustedes han sentido que las cosas más ordinarias que hacen son cosas como que están desperdiciando su tiempo. Son cosas como que no tienen sentido. Pero esto va en doble sentido. Cuando tú tienes tu mirada fija en las cosas eternas, no solo entiendes las que son temporales, no solo tienes proporción sobre lo que es temporal, no solo lo tomas en su lugar, no solo puedes ver todo bajo otra luz, en una montaña, por decirlo así, sino que algo más sucede. Las cosas que se ven tienen un propósito y tienen un sentido. Las cosas que se ven tienen una utilidad eterna. Son cosas pasajeras, pero son cosas que tienen una utilidad eterna por la manera en que tú ves. Las cosas más ordinarias tienen sentido para aquel que tiene puestos sus ojos en la eternidad. Ustedes no se imaginan cuánto, teniendo un niño chiquito, esto ha sido probado en mí. Decir, estoy sentada 2 horas con un niño que especialmente, bueno, ya entiende algo, pero bueno, siempre los niños entienden, yo sé, pero no es como que tan tener una conversación, ven, te quiero hablar de cosas profundas y tú dime qué piensas. O sea, es como carro, y luego plátano, vamos a repetirlo 10 veces. Y tú dices, ¿habrá una mejor manera de usar mi tiempo? Pero resulta que cuando tu mirada está en lo eterno, las cosas más sencillas del día, tú vas a poder ver cómo se conectan en aquello con lo que tu mirada está fijada, puesta. Así que esto es lo siguiente que hace el tener nuestros ojos en lo eterno. Pero hay 2 cosas más que les quiero hablar. No crean que eso es todo. No, yo sé que ya ustedes dicen, pero ya tantas razones no es suficiente pero hay más razones de por qué vale la pena vivir de esta manera. Vale la pena decirle a Dios, yo no quiero desgastar mi vida fijando mis años. Hoy tengo 20, mañana 30, pasado mañana 60, si el Señor quiere 80, y toda mi vida estuve desgastándome en cosas que son completamente temporales. Y no quiero decir que no me ocupe de ellas. No estamos hablando de, yo tengo un hijo, entonces pues no lo voy a cuidar porque pues Timothy, que cuánto, o sea, él lo veo con mis ojos. No estamos hablando de que no te ocupes, estamos hablando de en qué está fija tu mirada. ¿En qué está fija tu mirada? ¿Qué es lo que ocupa tus pensamientos? Recuerden, por eso hablamos del primer punto. ¿Qué es lo que estamos hablando? Es en qué inviertes, en qué estás invertido. Eso es lo que estamos hablando acá. Y lo siguiente que pasa cuando tú tienes tu mirada puesta en lo eterno es que tienes una esperanza que te da fuerza para el hoy. Hay una parte en la Biblia que no sé si ustedes la han estudiado, súper interesante. Si vienen hace poco, no les recomiendo que la estudien todavía, la verdad es bien profunda, y es el libro de Ezequiel. El contexto de este libro es que este hombre vive en una época donde hay profunda destrucción, es decir, todo su pueblo había pecado tanto contra Dios por tantos años que llega el momento en que viene destrucción hacia ellos. Todo lo que ustedes hoy puedan escuchar en las noticias más horribles, hagan de cuenta, eso es lo que ese pueblo estaba viviendo. O sea, literalmente había venido un ejército a invadirlos, los habían sacado de su tierra, habían destruido su ciudad, habían matado a los niños, a las mujeres, habían llevado un montón de gente cautiva, habían hecho todas las cosas horribles que hoy llamaríamos como una violación de derechos humanos. Todas esas 10,000 veces les pasaron a ellos. Y en ese momento, a este hombre llamado Ezequiel, Dios le dice: Ezequiel, voy a mostrarte lo que está por venir. Y Dios le abre los ojos para que Ezequiel vea, y empieza la descripción. Él empieza a ver cómo hay un templo que era como para ellos lo más sagrado. El templo está construido de nuevo, con medidas perfectas, y la gloria de Dios está en ese lugar, y todo está súper increíble, y todo está así súper asombroso, y él ve todo esto en medio de un momento de tanta destrucción en lo que sus ojos físicos podían ver. Y resulta que tal vez tú en tu día, en tu drama personal, si estás como Ezequiel en un momento donde tú dices, las cosas están mal por acá, están mal por allá, están mal por allá, están mal por allá. Pero cuando alguien tiene ojos para ver lo que es eterno, es una persona que aunque esté en medio de la destrucción, puede tener mucha esperanza.
Porque está viendo algo que los demás no ven. Está viendo lo que con los ojos físicos no se puede ver. Está viendo una realidad más profunda y una realidad que es eterna. Tal vez tú no estás en ese momento personal, pero todos nosotros estamos en un momento donde este mundo no funciona como debería funcionar. O sea, yo no soy una pesimista, no me considero, pero creo que todos acordamos que simplemente el mundo no funciona como debería funcionar. No deberían haber asesinatos, violaciones, secuestros, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es obvio. Todos decimos acá, las cosas están mal. Y en medio de eso, aquel que pone su fe en Jesús tiene un regalo. Y es que puede ver algo mucho más grandioso que lo que Ezequiel pudo ver. Puede llenar sus ojos, no con la reconstrucción de un templo. Hoy leí y fue tan increíble porque en Apocalipsis 21 dice que en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios hará, ni siquiera va a existir un templo, porque Dios mismo será el templo de ellos, porque Dios mismo estará en medio de ellos. No habrá sol, porque Dios mismo será su luz. No habrá noche, porque Dios estará iluminando en medio de ellos. Es increíble lo que dice. ¿Y saben eso que nos da? Nos da fuerza para el hoy. Hoy escuchaba una historia de un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, donde contaban que en un campo de los japoneses, cada vez que se acababa el día, todos tenían que devolver como las herramientas con las que habían trabajado en la tierra, los tenían en trabajo forzado, etcétera, etcétera. Y en un X, no vamos a andar en eso, pero el punto es que es buenísimo porque dice que en una de estas noches viene como el capitán de ese cuarto, les dice a todos, en esta habitación hay alguien que no entregó su arma. Y si han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, pues son bien sádicas, que dice, nadie responde, entonces los vamos a matar a todos, porque no se puede perder un arma. Y en ese momento pasa un hombre al frente, reconociendo que había sido él, le disparan y se muere. Y cuando ellos van y hacen el conteo de las armas, había sido un error y sí estaban todas las armas, todas las herramientas, de trabajo. Y pensaba mientras escuchaba esto, ¿qué hace que una persona inocente, que sostiene la voluntad de una persona para que dé su vida por otros siendo inocente? Eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, con la diferencia que nosotros éramos culpables. Digamos que en esta historia nadie lo era, nosotros sí. Y lo que la Biblia va a decir como respuesta en Hebreos 12 es que Cristo sufrió todo esto por el gozo que estaba puesto delante de él. Dice que el gozo puesto delante de él fue lo que lo sostuvo en medio del padecimiento más profundo. ¿Qué hace que hoy tú puedas vivir incluso cosas difíciles, que tú puedas incluso dar tu vida voluntariamente en cosas que son sacrificarte? Yo puedo pensar en mi propia vida, cosas que yo digo, irnos a Dallas, digo, Señor, yo sé que es un sacrificio, de verdad, yo sé, y necesito que tú me recuerdes dónde tiene que estar mi mirada para que el hoy yo pueda llevarlo con gozo. Y el ejemplo de Jesús no es solo que él sufrió, el ejemplo de Jesús es que él tuvo la mirada puesta en el gozo que estaba por venir. El gozo que estaba por venir era la redención de su pueblo, era que volvería a estar con el Padre. Y si tú tienes tu mirada en el gozo que está por venir, en el día en que esa reunión también sucederá, en aquel día, si tu mirada está allá, tú vas a tener una fuerza, no solo para atravesar lo que no quisieras atravesar, sino para sacrificarte de maneras que tú sabes que tú en tus fuerzas no puedes hacerlo. Vas a tener fuerza para caminar de una manera que tú mismo sabes que eres muy débil para hacerlo. Lo que nos falta es una mirada saturada de lo que no se puede ver, una mirada saturada de la eternidad. Porque lo que sucede, y esto es lo último que voy a decirles, cuando tus ojos están puestos en lo que no se puede ver,
es que en ti hay un deseo por Dios. Escucha esta palabra, deseo. ¿Tú deseas a Dios? Deseo. Porque lo que la Biblia nos va a decir es que cuando tu mirada está puesta en lo que no puedes ver, las cosas que te importaban te dejan de importar. Hay una canción que cantamos mucho acá que se llama Te deseo, y esa canción dice: si mis tesoros han perdido todo su valor, si todo es nada comparado a lo que hay en ti, si lo que consideraba importante ya no lo es para mí, es porque he podido ver a Cristo Jesús. ¿Qué hace que las cosas que tú consideras las más importantes ya no lo sean? ¿Qué hace que eso suceda? Solo que tú puedas ver algo mayor que capture tu atención. ¿Mi hijo es importante? Claro que es importante. Pero cuando yo tengo mi mirada en la eternidad, él no es más importante de lo que debería ser. Es más, lo puedo cuidar y lo puedo amar mejor que si él tuviera un lugar de importancia que no debe tener. ¿Mi salud es importante? Claro que es importante, pero la puedo cuidar con mayor libertad, con mayor inteligencia y sabiduría si tiene el lugar de importancia que debe tener. Y nada en mi vida, ni en tu vida, está diseñado para tener el lugar último de importancia. El único y gran deseo de tu corazón y de mi corazón debe ser Dios. Porque solo Él puede llenar lo que nadie más puede llenar, porque fuimos creados por Él y para Él. Y por eso nuestros corazones están inquietos hasta que están en Él. Por eso podemos dar vueltas en todo el mundo para al final encontrar que nada se compara a Él. Por eso no se trata de lo que tú tienes o no tienes. Se trata de lo que tú deseas. Es esa la pregunta que te define. Hay gente que puede tener popularidad y no está necesariamente mal, si eso no es lo que más desea. Porque si es lo que más desea, es lo que lo controla. Y si es lo que lo controla, toda su vida está vista desde una perspectiva temporal, pasajera, y que es una mentira. El punto no es lo que tú tienes. Ay, yo soy mejor que esta persona porque yo sí no tengo tantas cosas materiales. No necesariamente. Porque tú puedes no tenerlas, pero morir deseándolas. El punto es, ¿qué es lo que tú deseas? Porque cuando tus ojos se abren para ver lo que no se puede ver, resulta que el mayor deseo de tu vida es Dios. Y las cosas que ves ya no son tan importantes. Y lo paradójico del asunto es que puedes ocuparte mucho mejor y responder mucho mejor en esas cosas por las cuales la gente vive y muere. Pero tú puedes verlas desde una buena perspectiva, porque no son las cosas por las cuales tú vives o mueres. Esto es la razón por la que la Biblia nos va a decir, y vamos a con eso recordar lo del inicio: pongan, al no poner su mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y dice Apocalipsis 22, 10, 13: el que es injusto siga haciendo injusticias, el que es impuro siga siendo impuro, pero el que es justo siga practicando justicia, y el que es santo siga guardándose santo, porque yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hoy quiero invitarlos a que podamos tener un tiempo para cantar, orar, pero para que tú mismo le pidas a Dios que lo que hoy hemos hablado Él lo haga en ti, que tu mirada
esté puesta en las cosas que no se pueden ver a simple vista. Y te aseguro que tú vas a añadir cosas a la lista que yo te acabo de dar.